Hola, buenas. Estoy retomando un par de videos que hice, que se me están cortando, donde estaba hablando acerca de la diferencia de la forma de colonizar que tuvieron los españoles con respecto a los británicos, a los holandeses, a los franceses, pero también incluso a los portugueses. O sea, cosa de ver la demografía de Brasil hoy día para ver que hay muy poca sangre indígena dentro de la población brasilera, mucha negra y mucha blanca, digamos. Y esto nos habla de un enorme tráfico de esclavos, por supuesto, y también de una inmigración europea. Pero lo que distingue particularmente la América hispánica es justamente la cantidad de indígenas y descendientes indígenas que quedaron en todo y cada uno de los países, con pequeñas excepciones, como dije antes, como República Dominicana, donde fueron arrasados los indígenas que habían por parte de los haitianos, en alguna invasión que tuvo Haití hacia República Dominicana, pero no es propio de los hispanos practicar el genocidio. Ni siquiera fue un genocidio, por ejemplo, cuando expulsaron polémicamente a los judíos de España en 1492. Eso no fue un genocidio, fue un aviso legal, digamos, se les avisó que se tenían que ir porque muchas de sus conductas estaban en contra de lo que se consideraba legal y moral en España de esa época, y por lo tanto fueron perseguidos, pero no fueron ajusticiados, digamos. Principalmente se les dio salida, digamos. Cosa que por supuesto no está bien, pero que no se compara a todos los progromos que hubo en Europa del Norte o Europa del Este contra los mismos judíos, que hubo asesinatos por miles. O sea, desde ningún punto de vista la moralidad del Reino de Castilla puede estar siquiera en el mismo peldaño con respecto a los países protestantes, que fueron los mayores críticos y los mayores formadores y forjadores de la leyenda negra antiespañola. Esto retomando a Gustavo Bueno, él hablaba del imperio generador. Los españoles venían a América para enriquecerse. Esto ya lo dije en el video que se cortó, el video anterior. Y la leyenda negra antiespañola está llena de falacias, medias verdades o derechamente mentiras, y lo más paradójico del asunto es que los acusadores, que son Reino Unido y Países Bajos, quienes crearon la leyenda negra, están en esos mismos momentos llevando a cabo cosas muchísimo peores. Cuando se habla de la Inquisición eran juicios legales, ¿no es cierto?, donde se quería determinar en base a la evidencia y en base al derecho que existía en la época, si tal o cual persona era pecadora o era merecedora de la hoguera o la muerte. Hubo poquísimos casos donde estas condenas fueron llevadas a cabo, poquísimas, en 300 años, una cantidad pero muy, muy ínfima, mucho menos que los muertos por delitos comunes, etc. Mientras en el mismo periodo, en América del Norte, principalmente lo que es actual Alemania y Holanda, se llevan a cabo las llamadas casas de brujas, que un periodo en que los protestantes salían a matar gente porque sí, o porque eran paganos, porque cualquier cosa, y eso se hacía con el beneplácito de las autoridades del lugar, digamos, y liderados por los pastores protestantes del lugar. O sea, no tienen ni un punto de comparación. Y ojo, que las casas de brujas en Norte de Europa llevaron la vida, o sea, costaron la vida de decenas de miles de personas, versus unas pocas cientos en la Inquisición. Entonces, encontraron una historia absolutamente al revés de lo que fue la realidad. No tengo las fechas y los datos exactos, pero puedo asegurar con fe que estamos hablando de 10.000 contra 100, una cosa así, una proporción de 1 a 100. La leyenda negra antiespañola fue llevada a cabo por Inglaterra, por ejemplo, en la misma época en que ellos estaban persiguiendo a los católicos y mataban a los católicos. No dejaron a los reyes católicos llegar, digamos, a gobernar Inglaterra, o los sacaban o los asesinaban. Digamos, justamente estos eran los países que hablaban desde la superioridad moral, tanto los holandeses de la Casa de Orange como los ingleses. Como dije, incluso en temas polémicos como la expulsión de los judíos de España, se hizo de manera mucho más legal, mucho más ordenada y respetando más la vida, por lo menos de ellos, no tanto así los bienes, pero la vida, de lo que hicieron muchos de estos programas que se dieron a cabo, se llevaron a cabo en el norte de Europa y en el este de Europa sobre todo, ¿no? Entonces, no se puede comparar nada de lo que se ha dicho en contra de España con lo que pasaba en su propio tiempo. ¿Cuál es la falacia de la leyenda negra antiespañola? Digamos que tratan de juzgar hechos del pasado con la moralidad del presente, pero con una moralidad bien relativa también, como digo, porque obvia muchas otras de las cosas que estaban haciendo justamente sus acusadores en ese mismo momento, tanto en España, tanto en Europa, matando brujas e inventándose gente para matar, y en América, que están realizando un verdadero genocidio en contra de los indígenas,
Mientras los españoles se mezclaban, los educaban, qué sé yo, los alfabetizaban, como pasó en Paraguay y en muchos lados. Entonces es incomparable. La grandeza del Imperio Español es antes que nada una grandeza moral, que es la base de todo. Sin moral no existe el bien y no existe la bondad, ni siquiera es posible la misma grandeza. La grandeza geográfica del Imperio Español se revela en que en todas las antiguas posesiones del Imperio Español quedan enormes rastros de lo que fueron los pueblos que habitaron previamente en ellos, previo a la conquista. Incluso los países donde menos persiste la genética indígena fueron por causa de ocupaciones momentáneas de otras potencias, como República Dominicana, que fue invadida 3 veces por Haití antes y después de su independencia de Francia, o el caso de Uruguay, que fue ocupado por Brasil. El más notable caso de lo que fue el Imperio Español es el caso de Filipinas, donde pese a cristianizar a la totalidad de su población y educarlos, jamás se produjo ninguna clase de reemplazo étnico. El catolicismo es la religión de la bondad y el amor, y el Imperio Español fue la puesta en práctica de manera política de estos postulados. Muchas gracias.